¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Ahora sí, una enorme disculpa, Gabriel. Yo estaba, como tú dices, presuponiendo que estabas usando también Instagram y claro, por eso se me es hizo que sencillo. claro, Sí. yo para lo único que lo uso el Instagram es para ver qué postean los demás, pero yo no lo tengo en el celular. Así que bueno. Sí, no, no, sí, discúlpame muchísimo, No, Gabriel. no, no, yo tengo tiempo, no, lo lamento mucho por ustedes, cualquier cosa. Yo tengo, podemos compensar, si quieres hacemos. ¿Cuánto tiempo pensabas utilizar? No, yo pensaba, es que lo que pasa es que en el Instagram Live te dan 1 hora, 60 minutos para platicar, para conversar y lo que quieras, y ahí se cierra totalmente. No, Y y como ahí se queda grabado en el Instagram el video, ya nada más lo bajo y lo paso a YouTube y a está todo bien. esto. Pero aquí está Bueno, excelente. bueno, Eh, bueno. de hecho, ahorita estamos en vivo Ok, por perfecto, YouTube. perfecto. Estamos en vivo por YouTube y pues bueno, muchas gracias, Gaby. Primeramente, te lo agradezco muchísimo. Ahí estás viendo un nombre que no es el mío, Isabel Cortés. Yo no soy Isabel Cortés. Yo soy Antonio Solache, pero, pero como este programa lo utilizamos todos los que somos miembros de Improvisa Radio, bueno, pues Bien. lo usó la última vez Isabel Cortés y ahorita ya no tuve tiempo de cambiar nombres. Perfecto, perfecto. No, todo bien, todo bien. No Muy bien. pasa nada. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Es un honor, primeramente, el que hayas No, aceptado esta, al esta contrario. invitación tan Está bien. sencilla en este canal. Ahora sí que tan humilde es. Te platico, Gabriel, antes de comenzar. Mi nombre es Sí, Antonio Solache. sí. Ahorita estoy viviendo y radicando en la ciudad de San Diego, pero pertenezco a un movimiento que se llama Ujú, Emproístas. Los ujú, Emproístas es un movimiento católico para ujú, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes. ajá, Adolescentes de entre 14 y 17 años, mm, jóvenes de entre 18 y 25 y bien, adultos jóvenes de 27, 28 a 40 años de edad más o menos. bien. Entonces, esos son los rangos y es un movimiento que está en todo Iberoamérica, desde España hasta Venezuela, México, Estados Unidos. Que me parece que en Argentina también está improvisa, pero no estoy seguro, ¿no? Ujú, Y entonces estamos abriendo este canal en donde queremos con los jóvenes compartir ciertas ideas que bien. nosotros consideramos que deben de darse a conocer y que los jóvenes deben de conocer, sobre todo por el tiempo en el que vivimos, que tú más que nadie sabe de esto, ¿no? Nada más, Espero que sí. Veremos. ahorita estoy empezando a grabar Bien. y estamos totalmente en vivo. Muy bien, déjame ver qué te parece esto, Gabriel. Quiero empezar Ujú, platicando contigo desde lo más complejo, desde lo más complicado. Y ujú, antes de iniciar, quería ver, quería que escucháramos o que un poco tuviéramos esta introducción. ujú. Dice así. Un niño de 2 meses tiene la potencia de caminar, aunque todavía no la ha desarrollado. Actualizará su potencia al respecto cuando camine. De este modo conocemos la esencia de una sustancia a través del despliegue y la actualización de sus potencialidades específicas. Sí. Así, distinguimos una persona humana de lo no humano por sus capacidades típicamente espirituales, como el amar y el conocer, de donde surgen facultades como el habla, el aprendizaje, etcétera. Mm, La persona es esencialmente persona siempre, en todas las fases de su desarrollo. Luego, su derecho a la vida, que surge de su misma condición de persona, no se ve afectado por las diversas fases del desarrollo de la persona. Luego, no podemos decir que no es una persona aquello que se está desarrollando para actuar como tal. Esto es parte de uno de me los suena familiar, sí. es uno de los artículos que titulaste sobre el Sí, aborto que escribiste el 20 de marzo del año 2018 y que es parte de un libro en el que tienes recopilación de varios artículos del año 2013 al 2018 que sí, se titula La ideología de género ujú, contra las libertades individuales.
Gabriel Zanotti nace un 13 de abril de 1960 en Buenos Aires, Argentina. Es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, o UNSTA por sus siglas, doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina, director académico y cofundador del Instituto Acton, profesor de epistemología de la comunicación social por la Universidad Austral, que es considerada, por cierto, una de las 10 mejores universidades privadas en Latinoamérica, profesor de filosofía de las ciencias por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, profesor de lógica y filosofía de las ciencias por la misma universidad en el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina por el SEMA, profesor de epistemología, metodología de las ciencias sociales y razonamiento moral por el mismo SEMA. Has escrito innumerables artículos y libros, dentro de los cuales yo nada más recogí unos poquitos. Principios básicos de la Escuela Austriaca de Economía en 4 lecciones, un libro tan fácil que hasta los filósofos podrán entenderlo. Economía de mercado y doctrina social de la Iglesia. Ley natural, cristianismo y razón pública. Ley natural desde Santo Tomás hasta Joseph Ratzinger. Crisis de la razón, esa de ley natural, cristianismo y razón pública, creo Sí. que es tu idea, ¿no? Como que ese es el título de una ponencia, sí. Perdón, de un pequeño artículo que luego se publicó por separado, sí. Crisis de la razón y crisis de la democracia, judeocristianismo, civilización occidental y libertad, y comentarios a la Suma contra Gentiles, entre pues muchos otros, y este último, que es el que te comento, la ideología de género contra las libertades individuales. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar esta invitación aquí con nosotros. Y pues yo quisiera iniciar, ¿no?, con lo básico, que nos dijeras, porque te comento que pues aquí en México, más bien, yo no estoy en México ahorita, pero en México muy pocas personas te conocen y yo quisiera que te conocieran más y quisiera que empezáramos por ahí. ¿Quién es Gabriel Zanotti y por qué ha estado tan oculto para toda Latinoamérica y se centra nada más en Argentina? Entonces yo quisiera empezar por ahí. ¿Quién es Gabriel Zanotti? Bueno, ante todo, te aseguro que nunca quise concentrarme nada más que en Argentina, ¿no? Simplemente yo soy un sencillo profesor de filosofía cuyo ser conocido es una cosa que escapa de mí, es una cosa que se va dando espontáneamente según vayan y vengan las invitaciones y las charlas y las conferencias. Digamos, el ser conocido yo lo dejo en las manos de Dios y bueno, y en el orden espontáneo. Yo me preocupo por, como te dije, ser profesor de filosofía, cosa que ejerzo desde el año 1984 más o menos. Uh-huh. Y lo que ocurre es que siempre tuve un gran interés por la Escuela Austríaca de Economía y el liberalismo clásico. Y además siempre tuve interés en ser coherente, aunque no sea fácil, y dado que bueno, que trato de ser un católico relativamente coherente, entonces me preocupé por aclarar que mi posición no era contraria al catolicismo, y eso generó toda una serie de ensayos, libros y artículos, y finalmente eso derivó en el 2005 en cofundar aquí en Argentina, junto con Cecilia Bajefer, el Instituto Acton, y todo eso me ha hecho ser conocido por ese aspecto también, ¿no? Aunque en realidad es un síntoma de nuestros tiempos que uno sea conocido por semejante obviedad. Yo, la verdad es que soy como un humilde mecánico que está arreglando un auto y pasan sus amigos católicos y le dicen, eso de arreglar un auto es incompatible con la fe. Y entonces yo me tengo que poner a aclarar qué es un auto, de qué está compuesto, y todo el tiempo diciendo, no, yo no hago nada malo. Y escribiendo largos artículos sobre cómo un auto no es contradictorio con la fe. Perdón, ahí no sé si es en carro o automóvil. Bueno, yo creo que uno de mis tantos epitafios podría ser Gabriel Zanotti, la persona que dedicó mucho tiempo a explicar lo obvio, ¿no? Ok. Así se podría resumir. Lo que ocurre es que estamos en una época donde lo obvio
es extraño, ¿no? Pero la verdad para mí es increíble que yo haya tenido que escribir tanto para explicar lo obvio, ¿no? Que la democracia constitucional no es incompatible con el catolicismo, que la libertad de precios no es incompatible con el catolicismo, cosas ultra elementales, ¿no? Y que implican ríos y ríos de tinta. Así que, la verdad, es una situación histórica sorprendente, ¿no? Pero Y, bueno, así es nuestra época de enloquecida, ¿no? Ahora parece que tenemos que aclarar también que los estados no tienen derecho a cortar la libre circulación por motivos de salud pública, o sea, todas obviedades, ¿no? Pero todas obviedades muy extrañas, es muy paradójico, ¿no? Realmente. y yo quisiera comenzar por ahí, Gabriel, precisamente por lo que acabas de comentar, Sí. porque por lo que acabas de decir, justamente que al parecer ahora se necesita explicar lo obvio. Uh-huh. Y yo quisiera que nos comenzaras explicando lo obvio. ¿Qué significa pensar, Gabriel Zanotti? ¿Qué significa pensar? Porque al parecer ahorita ya no está tan de moda, ¿no? Ya no está No, tan de moda filosofar. Creo que la no. filosofía es aburrida, ya está pasada de moda. ¿A quién le interesa filosofar? Lo que nos importa es el inmediatismo. ¿Qué significa profundizar? ¿Qué es pensar? Bueno, el gran pensador Martin Heidegger, eh, si seguimos la traducción de José Gauss, que está discutida, distinguió entre existencia auténtica y existencia inauténtica. La existencia auténtica es la existencia del ser humano cada vez que el ser humano toma conciencia de que es un ser para la muerte, tomar conciencia de nuestra finitud existencial y lo que ello implica, ¿no? O sea, tomar conciencia de la madurez que tenemos que tener como personas que debemos afrontar el tema de la muerte y no anestesiarlo con escapismos y con superficialidades. La existencia inauténtica es justamente, la existencia inauténtica, perdón, No, no te preocupes. es justamente, la existencia inauténtica es tratar de evitar a toda costa la contingencia de nuestra existencia, se da muchas veces de manera inconsciente, y, y también tiene que ver con lo que algunos filósofos han llamado razón instrumental. ¿Qué quiere decir? Una razón que se limita solamente a capacidades técnicas y a calcular, pero que no tiene que ver con la razón entendida como el autoconocimiento de sí, que lleva a la madurez y a los planteos existenciales más profundos. Digamos, la razón instrumental es compatible con vivir anestesiado, con vivir alienado, y por eso ves tantas personas tan capaces desde un punto de vista técnico, personas que pueden tener, como a mí me gusta decir habitualmente, 8 doctorados, 10 idiomas, 10.000 sacos y corbatas y 80.000 togas y retes, y sin embargo no entienden nada de sí mismos, jamás se han mirado a sí mismos, y no lo estoy despreciando, no, para nada, es una cuasi enfermedad, en la cual podemos caer todos en cualquier momento. O sea, la razón instrumental es compatible con la superficialidad de la existencia, ¿no? Y cuidado, y agrego algo, y eso es totalmente funcional a un sistema político y económico lleno de administradores públicos, llenos de empleados que obedecen órdenes, que nunca se plantean nada. Ahí los tienes, por ejemplo, a los economistas del Fondo Monetario Internacional, no teniendo la más mínima idea de lo que hacen, ¿no? Ahí tienes a los funcionarios de los estados planificadores, redactando planificaciones muy estrictas de cómo lavarse los dientes a la noche y cosas por el estilo, ¿no? Y coartando la libertad de los ciudadanos. Y jamás se han plantado lo que es la libertad, jamás se han preguntado qué es la libertad individual. O sea, esta superficialidad de la existencia tiene que ver también con el drama permanente de la tiranía, ¿no? De la historia humana, como a mí me gusta decir, la historia humana como la historia de Caín, ¿no? La historia humana como la historia de la crueldad, del matarse los unos a los otros. El problema es que ahora se agrega el dominio cuasi absoluto de la técnica al servicio, de la tecnociencia al servicio de los poderes del Estado, ¿no? Con lo cual el totalitarismo está llegando a niveles inauditos, nunca vistos, ¿no? Y en ese sentido, Gabriel, ahorita, y justamente ahorita tocaste el punto al cual quería llegar también, porque tiene que ver
con este conjunto de artículos que escribiste y que se recopilaron en este libro sobre la ideología de género, Sí. que es sobre la libertad. Dices, ya no piensa la gente, no piensan los que tienen 5 doctorados, no hacen un trabajo de introspección, ni siquiera les interesa reconocer lo que es libre y lo que no es, lo que es libertad y lo que no es libertad. Y en ese sentido, ¿qué es ser libre y qué implicaciones tiene la libertad? ¿Hacia Bueno, dónde nos lleva el ser libre? Y qué es? Porque ahorita estamos viviendo, y tú lo has dicho varias veces, en un momento en que pareciera que nuestra libertad se la regalamos al Estado para que el mm, Estado nos diga qué es lo que tendríamos que hacer, porque así vivimos más tranquilos y más a gusto. Entonces, ¿qué significa ser libre? bueno, hay dos niveles de libertad, por supuesto. La libertad interna, que viene de la madurez existencial, el gobernarse a sí mismo, el ser dueño de su propia existencia, el ser dueño de tu destino, el tener razonamiento crítico, condición indispensable por lo demás para cualquier fe religiosa auténtica, ¿no? Que es un tema del cual podríamos hablar mucho. Pero además, vuelvo a decirte, en esta historia humana como la historia de Caín, la historia del liberalismo clásico es en realidad un difícil y lento emerger del respeto a los derechos del prójimo. Y la verdad eso es muy, muy difícil en la historia de la humanidad. No en vano Ortega y Gasset dijo que el liberalismo era un acto supremo de generosidad, ¿no? Y la verdad, a ver, el liberalismo clásico como históricamente plasmados. Lo que pasa es que toda concreción histórica es imperfecta, ¿no? Entonces, habiendo hecho la aclaración de que toda plasmación histórica es imperfecta, el liberalismo clásico, como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el Bill of Rights, y la Constitución norteamericana originaria, no nos damos cuenta que ha sido un logro muy, muy difícil y muy fácil de perder, ¿no? Y muy difícil de imitar, y ya se perdió. Ya se perdió porque la verdad eh, que las libertades individuales constituyan una creencia cultural profunda es difícil, ¿no? Entonces, por supuesto, a ver, de aquí viene mi esperanza en que la Iglesia Católica pudiera ser coherentemente un depositario del permanente recuerdo de la importancia de los derechos personales. Cosa que comenzó a suceder con el magisterio de Pío XII, la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, el Vaticano II, algunos documentos importantes de Juan Pablo II, magníficos documentos de filosofía social y política que fueron los discursos que Benedicto XVI da al Parlamento inglés en el 2010 y al Parlamento alemán en el 2011. Pero que los católicos pudieran ser conscientes de cómo ellos tienen ese tesoro y cómo lo están olvidando, denigrando. Es un drama cultural muy profundo, porque creo que me estoy explicando desordenadamente. Frente a la historia de la humanidad como la historia de Caín, el judeocristianismo ha sido precisamente el que ha puesto el freno a la historia de Caín. Y en ese freno, concomitantemente, la emergencia de las libertades individuales es un fruto del judeocristianismo, pero que se ha perdido también porque muchos judeocristianos se han visto también arrastrados por graves confusiones ideológicas, ¿no? Bueno, todo esto para decirte, ¿qué es la libertad política? La libertad política es el respeto de los derechos individuales. Y eso se ha perdido terriblemente, pero con esto concluyo. Cuando Friedrich Hayek, en el libro Camino de Incertidumbre, advirtió, se va a perder, estamos en un camino de servidumbre, muchos no se lo creyeron, e incluso, claro, el libro de 1945, y entonces
Cuando hubo unos años de ilusión en que la socialdemocracia podía llegar a funcionar, de que el socialismo podía llegar a ser compatible con las libertades individuales, en los experimentos, si quieres, de los estados providencia europeos y el New Deal norteamericano, entonces el reclamo del liberalismo clásico, de cuidado con el Estado, era visto como un reclamo antiguo, decimonónico, unos dinosaurios históricos. Pero ahora, lamentablemente, y lo digo sin ningún triunfalismo, lo digo solamente como un testigo de la tragedia, en el 2020, cuando de repente, de un plumazo, ipso facto, las libertades individuales más elementales han sido violadas en casi todas las naciones occidentales, así de golpe, de repente, como si jamás hubieran existido, cuando de repente en el 2020 tú ves estados como Nueva Zelanda, Australia, los estados demócratas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y para no hablar de Latinoamérica, ¿no?, convertidos en soviets absolutos de un plumazo, sin ninguna demanda de inconstitucionalidad, nada. Bueno, es una lamentable corroboración de la advertencia de Hayek de 1945, Camino de servidumbre, ¿no? Y lo quería preguntar, y de la manera en cómo lo estás manejando, o sea, la línea por la que nos estás explicando esta situación, es la pregunta hacia donde quería llevarla. Hablas constantemente, sobre todo en estos artículos de este libro sobre la ideología de género, sobre las libertades religiosas. En alguna ocasión, en una de las conferencias que escuché tuyas, hacías énfasis en que las libertades religiosas no es simplemente decir, bueno, si tú crees en lo que quieras, pues adelante, está bien. Y dices, es algo mucho más profundo. Y comentabas, las libertades religiosas son la base fundacional de nuestra propia libertad individual. ¿Qué es la libertad religiosa? Ahí está. ¿Por qué? Porque habitualmente una mentalidad contemporánea tendiente a la indiferencia religiosa y el escepticismo considera que la libertad religiosa surge de que todas las religiones son una cuestión sentimental, que no tienen ninguna base racional, y entonces, bueno, entonces haz lo que quieras, es como entrar en una heladería y decir, ¿qué gusto de helado quiero? Bueno, y cualquiera, no hay ningún tipo de discusión racional, más allá de que si sos diabético mejor no consumas helado, pero más allá de eso, y claro, incluso muchos cristianos entienden que su propia fe es una cuestión de sentimientos, ¿no? Y nada más, sin ningún tipo de apoyatura racional. Pero es todo lo contrario. La libertad religiosa surge de la profunda convicción de que la verdad no puede imponerse por la fuerza. Pero en la verdad, o sea, el que tiene auténtica fe religiosa está convencida de la verdad, está convencido de la verdad de su fe, y que justamente como esa fe es verdadera, solamente puede inundar la existencia humana por un acto de voluntad y de razón, ¿no? Nunca por un acto de fuerza, pero tampoco por un acto de mero sentimentalismo, ni proselitismo, ni propaganda, ¿no?, que sería una fuerza lingüística, ¿no? Lo que quiero decir es, cuando estamos convencidos de que la verdad no puede imponerse por la fuerza, eso en primer lugar desde la verdad religiosa para todas las verdades que le sigan, ahí entonces es que somos verdaderamente conscientes de la libertad. Porque, a ver, permítame hacer este razonamiento. Si alguien está convencido de que la libertad religiosa es el fruto de que la verdad no existe, ¿qué va a pasar cuando esa persona se convenza de que la verdad existe? ¿La va a imponer por la fuerza? ¿Se va a convertir en totalitario de golpe? Entonces, esto también explica por qué se ha perdido la noción de libertades individuales, porque en realidad la gente piensa que la libertad de enseñanza, la libertad de expresión y la libertad religiosa son minucias, pero que en lo fundamental el Estado tiene que dictaminar. En el fondo la noción de libertades individuales se ha perdido. Existe un gran Estado, papá, que te dictamina lo más importante de tu existencia, ¿no? Te dice cómo tienes que jubilarte, qué tipo de seguridad social vas a recibir, te dice cómo educar a tus hijos porque hay programas obligatorios de enseñanza, y te deja tener una cierta libertad de culto mientras no molestes demasiado ¿no? Y ya está. Eso se ha universalizado en casi todo Occidente, se ha perdido la conciencia de la libertad individual y
Y ese es el drama que estamos viviendo hoy. Entonces, resumiendo, la libertad religiosa es la madre de todas las libertades, porque cuando te das cuenta que para lo más importante y fundamental del ser humano tienes que respetar la libertad, entonces también la vas a respetar para todo, ¿no? Te sintetizo esto con esto cierro. Una vez yo estaba diciendo, bajo el escándalo de muchos, que la física no debería ser obligatoria en los planes y programas de estudio. Entonces, y lo hice a propósito para que se escandalizaran, como seguramente algún oyente se debe estar escandalizando en este momento. Y me preguntaron por qué, y yo dije, bueno, porque yo estoy de acuerdo con que el bautismo no se puede imponer por la fuerza. ¿Cómo usted va a comparar el bautismo con la física? Bueno, mire, para mí el bautismo es infinitamente más importante que aprender física. No, pero eso es ridículo. Bueno, pero para mí no lo es, y yo me estoy comportando coherentemente. Dado que el bautismo tiene una importancia infinita y yo no lo impongo por la fuerza, ¿por qué voy a imponer por la fuerza una ciencia humana totalmente limitada y finita? Entonces, a partir de que yo no impongo el bautismo por la fuerza, yo no impongo nada por la fuerza. Absolutamente nada. Yo vivo en la libertad, en el respeto a la libertad de los demás y en la exigencia de que respeten mi propia libertad, partiendo de que lo más importante de la vida humana tiene que ver con la libertad. Sin embargo, en la ideología de género, que se ha conjugado con el laicismo político, no con el Estado laico, sino con un Estado laicista, ha rebajado esta vida espiritual o esta idea de la religión a una subjetividad, ¿no? Tú lo has comentado en conferencias. Decías en una de ellas donde hablabas precisamente de tu libro sobre ideología de género, que en el Sacro Imperio Romano lo que se debía cuidar era tu alma y tú con tu cuerpo podías hacer lo que quieras. Y decías, sin embargo, la Revolución Francesa da vuelta a esta cuestión y ahí es, tú con tu alma puedes hacer lo que quieras y lo que importa es que el Estado cuide tu cuerpo. Entonces, los movimientos de este marxismo cultural pareciera que nos llevan hacia allá, ¿no? Nos están llevando hacia allá en donde tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, que importa tu alma. Es decir, están rebajando las libertades individuales, convirtiéndolas en una subjetividad. Bien, en primer lugar, muchos me preguntaron por qué yo hablaba de ideología de género, y mi respuesta fue, hablo de ideología de género precisamente porque muchos que sostienen estas ideas sobre el género lo sostienen por medio de la imposición coactiva del Estado, por eso es ideología. Yo no tengo ningún problema, y creo que nadie tenía ningún problema, y si es así no era liberal, en que en una sociedad libre hubiera diversas teorías acerca del género y se discutieran libremente y se actuara libremente. No sé, si finalmente entonces si el género es algo biológico o cultural o las dos cosas, ¿qué pasa con el género psicológico, el género, el sexo desde el punto de vista biológico, el sexo desde el punto de vista somático? Todos esos debates ya estaban hace décadas en Occidente y me parece bien que en una sociedad libre todo eso se discuta. Simplemente, esto se ha cambiado una ideología porque hay personas que consideran, ¿no? Hago un largo paréntesis, y si esto que voy a decir ahora fuera simplemente una libre idea en medio de otras, ningún problema. Hay personas que consideran que el género es algo solamente cultural y que si tú dices lo contrario, entonces eres un delincuente que tiene que ser denunciado ante la justicia por delitos de odio, discriminación, etc. Bien, ahí se nota la raíz totalitaria de la ideología de género. ¿Por qué? Porque estas personas en realidad quieren que cualquiera que piense diferente a ellos se calle la boca y entonces han inventado nuevos delitos que muchas personas con buena voluntad no han tenido ningún problema en estar de acuerdo, ¿no? Entonces, si tú te manifiestas, si tú tienes una determinada convicción, por ejemplo, religiosa, que afirme algo sobre la sexualidad que a los ideólogos del género no les gusta, entonces estás odiando, entonces estás discriminando, y así te ponen preso. Literalmente es algo que ya ha estado pasando, bajo el silencio e indiferencia de millones y millones de supuestos liberales y supuestos católicos en todas partes del mundo. O sea, el poner presas a monjitas que según su conciencia se oponen a dar preservativos, poner presas en Alemania a familias enteras que según su conciencia se oponen a recibir la ley de salud reproductiva del Estado, etcétera, etcétera.
Eso es algo que hace lamentablemente mucho tiempo que está pasando frente a la indiferencia de todo el mundo. Conozco católicos practicantes que han emigrado de Canadá, se han vuelto de Canadá porque no pueden ejercer allí su libertad religiosa. Ni que hablar, por supuesto, de la persecución mediática y por redes sociales y las muertes civiles que se producen a las personas que piensan diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido es ideología de género. Son, sencillamente van en contra de toda libertad individual. A mí me parece que esta ideología de género, ¿por qué tiene que ver con el marxismo? Porque es una reinversión del marxismo. En el marxismo del siglo XIX, los explotados por el sistema capitalista eran los trabajadores. Luego, cuando en la década del 60 el marxismo no pudo evitar tapar el sol no pudo lograr tapar el sol con un dedo y vio que todas las naciones capitalistas de Occidente, en ellas el nivel de vida había aumentado, y sobre todo para los sectores más humildes, ¿no? Entonces inventaron la teoría del deterioro de los términos de intercambio, que los países ricos del norte eran ricos porque explotaban a los países pobres del sur. Se reinventaron así. Pasa el tiempo y el marxismo se reinventa en que en realidad el capitalismo es un heteropatriarcado explotador y los nuevos explotados son grupos colectivos tales como las mujeres, los homosexuales y los indígenas, ¿no? Que por lo tanto tienen que levantarse en armas como si fuera una lucha de clases, lo cual corta el pacto político de Occidente, imposibilita el pacto político de las libertades individuales y el Estado de Derecho, pero lo han hecho de manera muy inteligente. Ya no se levantan como un ejército revolucionario, sino que sencillamente por la fuerza impiden las libertades individuales de los demás, habiendo ideologizado todo el sistema judicial. O sea, el colmo de la perversidad que han hecho es utilizar el sistema penal liberal, introduciendo tipos penales totalmente arbitrarios y politizados, como el delito de odio, discriminación, etcétera, por medio de los cuales han hecho una nueva e intensa caza de brujas, una persecución al disidente permanente. Así que todo esto es un buen ejemplo de lo que significa la pérdida de las libertades individuales en Occidente, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos. Desde un Estado que controla hace ya décadas, con la advertencia de Hayek y de Mises al contrario, ¿no? Desde un Estado que controla hace décadas la la seguridad social, la salud y la educación, dejando ahí a la iniciativa privada una mínima expresión. Desde un Estado que considera que la religión es algo que en principio molesta, excepto demuestre lo contrario, ¿no? Desde un Estado que ha avanzado por medio de la presión de estos grupos a controlar y a impedir toda la libertad de expresión y religiosa de los grupos que piensan diferente a la ideología de género, y finalmente, lamentablemente, con cierta sorpresa, porque nunca terminamos de asombrarnos, pero con cierta coherencia, ahora terminamos todos encerrados en nuestras casas, ¿no? Por motivos de salud pública. La verdad, mejor no hago predicciones en qué es lo que falta, ¿no? Deberías de hacerlo. Deberías de hacerlo para ir. Mejor no. A ver si damos malas ideas y hacemos la profecía autocumplida. Mejor no. Y además, gracias a Dios, fíjate, a mí no se me ocurre cómo cercenar las libertades individuales. Yo, gracias a Dios, no soy bueno en generar nuevas ideas al respecto. Y ahorita que estás hablando sobre las libertades individuales y cómo en varios países, incluso en Europa, dices, en la misma parte norte de América, en Canadá, cómo ya no se pueden ejercer esas libertades individuales como la libertad de la religión. Y todo es por esta ideología, ¿no? Esta ideología en donde tú manejas varios aspectos de la ideología dentro de tus artículos. Manejas la parte de la homosexualidad, manejas la parte de la transexualidad y manejas las cuestiones referentes al aborto, que es con lo que inicié, ¿no? Uno de tus artículos. Uh-huh. Y en ese sentido hablas sobre la esencia del ser humano, y es decir, el yo. ¿Quién soy yo?
¿Qué es el yo? Sí, En el artículo, en uno de tus artículos dices, en el artículo de me voy a cambiar los faros del auto y luego sí, del sí, sí, sexo, dice, sí, hablas sobre el argumento sí, sí, ideológico del movimiento trans, que asumen el que una cosa es mi cuerpo y sí, otra sí, cosa soy yo. sí, 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 Yo no soy mi cuerpo y por eso es que puedo estar en un cuerpo equivocado. Y después dices, sí. o sea que la esencia del yo sería en última instancia elección con base en nada. El Mm. cuerpo sería una de esas tantas cosas que, merced de la biotecnología, se puede cambiar para lo que fuere y por lo que fuere. Y Sí, ahí das un sí, sí. ejemplo, dices, es como si yo golpeo a alguien y me dice, no me golpees, no, yo no te estoy golpeando, te golpeó mi mano. Entonces, ¿quién soy yo? No, no soy parte de mi cuerpo, es otra cosa mi cuerpo. A ver, tres aclaraciones. Eh, la primera, la homosexualidad no es una ideología en mis escritos. Cualquiera tiene libertad política, ¿no? Para reclamar su derecho a la intimidad personal y que el Estado no lo persiga por su preferencia sexual. Eso tengo que aclararlo Sí, desde el inicio. Eh, ahora, a lo que me refiero con el tema de, con el título de ese artículo, voy a cambiar los faros del auto y, ¿no? Y luego de sexo, y luego de sexo. es lo siguiente. Eh, Muchas personas creen que el yo, quién eres, no tiene nada que ver con tu cuerpo. O sea, niegan una antropología filosófica donde alma y cuerpo están esencialmente unidas, donde hay una esencial unión psicosomática, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, aunque pueda haber dificultades psicológicas, el, el sexo es algo esencialmente personal. O sea, la persona humana espiritual o es varón o es mujer. Esto es, yo por ejemplo soy esencialmente varón. El ser varón no es algo sobreañadido a mí. No es un saco que tengo puesta que yo me pueda sacar. Es parte esencial de mi persona, digamos. Sacarme el ser varón es como cortarme por la mitad. Esto desde un punto de vista de antropología filosófica, independientemente de las dificultades psicológicas que yo pueda tener en la percepción de mi sexualidad. Ese es otro tema, esa es otra cosa. Bien, ahora, por lo tanto, ahora, en una sociedad libre, atención con esto, esta es la tercera aclaración, en una sociedad libre, si alguien piensa así, tiene derecho a pensar así. O sea, tiene derecho, no porque sea verdadero lo que piense, sino porque la verdad no se impone por la fuerza. Así que tiene derecho a actuar y pensar conforme a eso. Pero la ideología de género ha llevado a que decir lo que yo estoy diciendo, o sea, decir que eso está equivocado, sea un delito. Yo no tengo ningún problema, pero sé que si yo fuera alguien un poquito más conocido y yo dijera esto públicamente por algún canal de televisión, inmediatamente vendrían denuncias por discriminación, por odio, etcétera, etcétera. O sea, la ideología de género me quiere sacar a mí mi libertad de pensamiento, mientras yo respeto en ellos su libertad de pensamiento. Bien, y el tercer punto es que habitualmente no solamente te eliminan tu libertad de pensamiento, sino que la acción del Estado federal, sobre todo, es esencial para llevar adelante sus propósitos, porque ellos presuponen además que un transexual tiene derecho a que el Estado le proporcione gratuitamente la operación de cambio de sexo. Y por lo tanto, de tus impuestos y de los míos, vienen los recursos para hacer esa operación. ¿Ok? Bien, esa es la unión terrible entre ideología de género y estatismo, ¿no? O sea, si fueran personas, fíjate, que piensan sin tratar de coartar tu libertad personal, que quieren hacer un cambio de sexo, y recurrieran a una clínica privada, ¿no? Para hacerlo, con sus propios costos, en una sociedad libre, tienen derecho. Lo que hacen es impedir la libertad de expresión del que piensa distinto y además utilizar su propio recurso, robarte tus recursos para hacer su propia operación. Eso se llama totalitarismo. Y si no lo ven,
Uno, me parece que sencillamente no quieren verlo, o sea, son totalitarios y punto, están fascinados en que eso sea totalitarismo. Pero después hay muchas personas de buena voluntad muy confundidas, ¿no? Que creen que derecho es decir, tengo derecho al cambio de sexo, y eso presupone que el Estado te lo tiene que proporcionar. Pero cuidado, ¿cuándo comenzó toda esta discusión? Hace décadas y décadas, cuando en el New Deal un presidente norteamericano dijo, la libertad es tener derecho a que te den cosas. Ah, cuidado. Y para colmo lo dijo un presidente norteamericano, ¿no? La libertad es tener derecho a que el Estado te dé vivienda, salud, educación. Y ahí se prendieron todos, ¿eh? Qué bonito, porque se olvidaron que la vida humana no es como Jesús en las bodas de Caná, que hay escasez, que el Estado no puede proporcionar gratuitamente las cosas, y que cuando lo hace, eso degenera en todo el estatismo y las pérdidas de libertades individuales que hemos visto. Dicho lo cual, la refutación habitual que sigue, o el que quiera refutarme va a decir, pero Gabriel, tú estás negando a las personas que tengan salud, educación. No, justamente los partidarios de la Escuela Austríaca de Economía nos pasamos la vida diciendo, si quieres que las personas tengan salud, educación y seguridad social, deja actuar al mercado. De la misma manera que el mercado proporciona comida, vestido, automóviles, también va a proporcionar todo eso. Y si lo niegas, entonces es cuestión de que estudies un poquito el libro El socialismo de von Mises, la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, que no es simplemente para los actores habituales de producción. La imposibilidad de cálculo económico en el socialismo también se da para salud, educación y seguridad social. Entonces, fíjate qué larga es la historia de todo esto. La creencia de que un Estado te tiene que proveer salud lleva a la creencia de que el Estado también te tiene que proporcionar las operaciones de cambio de sexo, porque ahora se lo considera dentro de lo que es la salud. ¿Está? Y a su vez eso lleva a la negación total y completa de la libertad de enseñanza, porque ahora todos los seres humanos deben estar obligados a seguir los dictámenes educativos del papá Estado, ¿no? Y a seguir los planes de educación sexual obligatoria sobre salud reproductiva, donde se les enseña a los niños cómo abortar, cómo cambiar de sexo, cómo autopercibirse libremente, cómo masturbarse si es necesario, o sea, y todo eso obligatoriamente. Y las familias que se están negando están yendo presas, y los colegios religiosos que se están negando son acusados de delito. En todo este totalitarismo infernal ha degenerado Occidente. En realidad, tú y yo en este momento nos deberíamos sentir bastante bien de que al menos podamos tener esta charla sin que mañana vayamos presos. Eso es todo lo que nos diferencia de Corea del Norte en este momento. Porque no nos conocen, ¿no? Comentabas en... Gracias a Dios. Por eso te dije, confiemos en el orden espontáneo. Exactamente. Y precisamente por esta línea me quiero marcar mi siguiente cuestionamiento, Gabriel, porque ahorita mencionas algo sobre el derecho y mencionas algo como la libertad. ¿Cuál es la diferencia entre derecho y libertad? Tienes uno de tus artículos dentro de este libro, dice sobre el feminismo radical y su incomprensión de la naturaleza humana. Hablas de cómo Santo Tomás sabía que no toda la ley natural puede encuadrarse en el ámbito de la ley humana. Dices, la ley humana se establece para una multitud de hombres, en la cual la mayor parte no son hombres perfectos en virtud. Y entonces ahí empiezas a desarrollar este punto en donde queda implícito el hecho de que estás tratando de decir, imagino, que la libertad conlleva deberes y obligaciones, aunque yo no sea virtuoso. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el derecho y la libertad? Dos cosas al respecto. Primero, esa aclaración que hago de la ley humana en Santo Tomás es el fundamento último de lo que en ciertos estados modernos, a partir del siglo XIX en adelante, se ha llamado el derecho a la intimidad. En la Argentina, la Constitución que se redactó allá lejos y hace tiempo, en 1853, que quedó letra muerta, pero por lo menos se redactó, el artículo 19 decía: las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral pública ni perjudiquen a un tercero quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Quiere decir que no todo el contenido de la ley natural es prescripto de manera obligatoria por la ley. La ley humana llega nada más que a los ámbitos más sencillos de la justicia, ¿tá? Las transacciones y lo elemental de la justicia
distributiva y legal como es el tema de los impuestos justos que pueda haber. Nada más, ¿no? Por lo tanto, este tema, el derecho a la intimidad, es un tema que debería unirnos a todos los que somos auténticamente partidarios de una sociedad libre, independientemente de nuestras preferencias sexuales. Hay homosexuales y transexuales que son libertarios y que defienden esta concepción y que de ninguna manera tienen que ver con la ideología totalitaria del género. ¿Está? Y todos pensamos lo mismo. Entonces, el Estado en esas cosas no se tiene que meter y es una cuestión de tu vida privada asociado con otras. En eso podríamos tener un punto de unión. Por lo tanto, no es verdad que con estas críticas a la ideología de género nosotros estamos negando el derecho a la diferencia. Las diferencias justamente tienen que ver con el derecho a la intimidad personal. Así que en una sociedad libre, homosexuales, heterosexuales y transexuales deberían convivir libremente sin imponerse los unos a los otros su propio modo de vida y estando dispuestos a debatir libremente lo que cada uno piense sobre el otro. Lo que pasa es que ahora parece que nada de eso se puede hacer porque si dices, me ofendo, ese discurso tuyo me ofende, ¿no? Y todo ese tipo de nuevas privaciones a la libertad de expresión. Y el segundo punto es que justamente la palabra derecho tiene que ver con libertades individuales. Y las libertades individuales son esas libertades que solo exigen del Estado que el Estado te proteja de la invasión de otros. Es lo que se llama libertades negativas, ¿no? Ese es el derecho. Eso es lo que Hayek llamaba el law. Mira qué interesante, por eso su gran libro, Law, Legislation and Liberty. Law, los derechos individuales inviolables, inalienables, ¿no? Legislation, los edictos administrativos de los gobiernos que por definición no pueden introducirse en el law. Y la liberty es justamente esta delicada interacción entre la law y la legislation. Occidente ha eliminado el law y nos ha convertido en una máquina de legislation que ha anulado la libertad individual, porque ahora, fíjate, y sobre todo en el totalitarismo que vivimos en esta supuesta pandemia, la pregunta cotidiana que nos hacemos todos es, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo salir de mi casa? Y si puedo salir de mi casa, ¿puedo caminar 2 cuadras? ¿No? Y si camino 2 cuadras y media, ¿un policía me va a parar? ¿No? Entonces, la pregunta es, ya no. Todo lo que no está prohibido está permitido, sino todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Eso es el éxtasis de cualquier totalitario, ¿no? Pero vuelvo a decir, la pérdida del sentido del law, de las libertades individuales, justamente lo protegido, como dice su nombre, por el sistema del common law británico, del cual derivan todas las instituciones norteamericanas, la pérdida del sentido del law es lo que nos ha llevado a esta locura totalitaria en la que vivimos hoy, ¿no? Pero que nadie la ve. Nadie ve esa locura. La vieron perfectamente los tan odiados y denostados e ignorados y denigrados Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. La vieron perfectamente, predijeron, y lamentablemente mis amigos católicos, ¿no?, llevados por ideologías totalitarias de todo tipo, ¿no?, los odiaron, los criticaron toda su vida. ¿Por qué? Porque no eran católicos, porque no eran tomistas, ¿no? Bueno, y así les fue, ¿no? Y ahora muchos de ellos, ¿no?, recién ahora dicen libertad. Recién cuando a un colegio católico, ¿no?, le impones, ¿no?, la ley de salud reproductiva por la fuerza, ahí dicen libertad. Antes no decían nada. Cuando hace 40 años un liberal clásico decía ante sus amigos católicos, tiene que haber libertad de planes y programas tuyos. No, ¿cómo dices eso? Liberal, hereje, ateo, impío, púdrete en el infierno, ¿no? Bueno, ahí tiene las consecuencias de su locura ideológica, ¿no? En un par de minutos, Gabriel, quisiera que nos dijeras a grandes rasgos quién es Mises y quién es Hayek. ¿Por qué te lo pregunto? Porque se encargaron a lo largo de estas décadas de eliminarlos completamente de cualquier posibilidad de llegar a ellos, de llegar a la filosofía de estos dos economistas, ¿no? Más que nada, y filósofos también, pero las personas, menos los jóvenes, Gabriel, estamos hablando ahorita y te aseguro que estás hablando en chino para, yo creo que el 99% de los jóvenes de entre 18, 20, 22, 25, 30, 35 años, porque dicen, ¿de
qué está hablando? ¿Qué es Mises? ¿Qué es Mises? ¿Qué es Hayek? ¿De qué me está hablando esta persona? Yo conozco de Marx, yo conozco de Hegel, yo conozco de otros más populares, pero a mí nunca me han hablado de Bueno, Mises y de Hayek. para toda esa juventud que lo que sí sabe es cómo manejar Internet, entonces acá, tarea para el hogar, entren a esta página, ¿no? Y ahí se van a enterar muy bien de muchas cosas. Pero aparte de esto, Mises fue un gran economista, nacido en el Imperio Austrohúngaro a fines del siglo XIX, y que desarrolló la más sistemática e importante defensa de la importancia del mercado libre como sistema económico, ¿no? Su gran tratado de economía se llamó La acción humana, fue publicado en 1949, pero no fue analizado en las universidades norteamericanas de entonces, porque fue publicado por la Yale University Press, porque era un tratado de economía que estaba totalmente en contra de Keynes, totalmente en contra de Marx, totalmente en contra del Estado-providencia norteamericano, y etcétera, etcétera. Entonces, este economista en su momento, al escribir esta obra, actuó contracorriente. Él ya sabía que en ese momento las corrientes dominantes del pensamiento estaban en contra de todo esto, pero sin embargo fue fiel a su conciencia, diagnosticó la crisis que ya en ese momento se estaba viviendo, ese intervencionismo global, ¿no? Y por lo tanto yo le pido a todos los chicos, merece ser ahora leído, porque porque sobre todo los que tengan entre 13 y 30 años, son los que dentro de 30, 40 años van a poder dar vuelta a la historia. Nosotros, no, tú todavía sí, pero los de mi generación ya no. Gracias. Los de mi generación ya no. Gracias. Ya, los de mi generación somos, como bien le pasó a von Mises, historiadores de la declinación. Von Mises tenía 60 años cuando comenzó a escribir La acción humana, lo publicó, terminó 9 años después. Yo tengo 60 años en este momento. Y von Mises, en 1942, o sea, cuando tenía 62, él dijo, soy un historiador de la declinación. O sea, lo que nos queda es advertir, advertir, advertir. Pero los chicos que me escuchen, a ustedes les queda reconstruir. Y si no van a esa bibliografía, si no van a estudiar quién fue Mises, quién fue Friedrich Hayek, porque seguramente conozcan a Salma Hayek, pero a Friedrich Hayek no. Si no estudian estos dos autores, ¿no? Y de Mises posiblemente conozcan las Mises Universo, pero no a Ludwig von Mises. Okay, bueno, si no estudian estos dos autores, no van a poder reconstruir la historia. Van a seguir repitiendo los errores de los que en este momento son sus padres y sus abuelos. Así que a ellos, con cierta esperanza, va dirigido este mensaje. Sí. Preguntan que si puedes poner la página, ya la puso aquí. La página es www.mises.org. Y para los que tengan www.mises.org. la inquietud de cómo combinar su fe católica con estas ideas, también hay una página muy sencillita que es www.acton.org. ¿Está? El Instituto Acton, del cual eres cofundador. Bueno, no, ese es el Acton Institute de los Estados Unidos. ¿Está? Ok, perfecto. En cambio, entonces, de cualquier manera... La página nuestra es esta. Esa es la página nuestra. institutoacton.org. Muy bien, y todos estos enlaces los vamos a colocar ya al final en la página de YouTube, mises.org, acton.org, acton.org. Me preguntan, me piden que te pregunten, tengo muchísimas cosas que preguntar, Gabriel, pero aquí me piden que te pregunte, ¿hay alguna escapatoria para el ciudadano común? ¿Hay alguna forma de que este totalitarismo se termine de imponer? ¿Hay alguna manera en que una persona de a pie pueda hacer algo? Bien, instruirse en primer lugar, leer todo esto, tener conciencia, luego comenzar a reclamar, hacer manifestaciones pacíficas, ¿okay? Verdaderamente pacíficas, no como las de ciertos protesters en Estados Unidos que
violan todo tipo de libertades y propiedades. ¿Está? Entonces, realizar manifestaciones pacíficas, tener mucho cuidado en el momento del voto, no votar de manera indolente a cualquier persona que nos parezca sentimentalmente que nos gusta, comparar justamente los candidatos en las elecciones con esta bibliografía, ¿no? Y aparte de todo eso, ¿no? Formarse espiritualmente, ¿no? Porque es difícil hacer todo esto sin cierta fortaleza espiritual. Nos podemos dejar llevar por la cobardía, por la comodidad, por el temor a qué dirán, ¿no? Y para los que sean más jóvenes, finalmente, si existe dado que no todos estamos ya en Corea del Norte, si existe una mínima posibilidad de integrar una lista de diputados, hacerlo, y desde allí instalar temas, defender las ideas de la libertad en el Congreso, son las mínimas cosas que en este momento se pueden hacer, ¿no? Porque obviamente más no se puede, ¿no? En estas circunstancias, ¿no? Claro, es parte del problema. A ver, Estados Unidos se originó justamente de una serie de emigrantes europeos que estaban huyendo de la locura dictatorial de las monarquías absolutas europeas, que estaban buscando precisamente libertad religiosa, ¿no? Pero que tenían como acervo cultural ese law que venía del common law británico, ¿no? Y eran personas muy humildes, muy sencillas, había entre ellos algunos pensadores, ¿no? Y todas ellas, claro, lograron huir, lograron escapar, ¿no? Pero nosotros ya no tenemos dónde. Por lo tanto, el primer refugio es el refugio de nuestra conciencia, el refugio de nuestras familias, proteger enérgicamente la intimidad de nuestras familias como un último recurso de libertad espiritual, ¿no? Y a partir de ahí ejercer la resistencia pacífica que podamos, expresar nuestras ideas a pesar de que nos puedan encarcelar, manifestarnos pacíficamente a pesar de las consecuencias. No queda otra. No queda otra. Y en ese sentido, Gabriel, muchas veces, en muchas ocasiones, obviamente por tu preparación filosófica, hablas de la ontología. Sí. Dices, una persona es esencialmente femenina o masculina. No puede haber una persona que no sea varón o mujer. Negar esto es negar toda la fenomenología del cuerpo. Esto no es psicología, dices, sino ontología. Claro, lo que quiero decir es que dado que nosotros somos esencialmente corpóreos, creo que ese es un vocabulario un poquito más llevadero, entonces nuestro sexo genético, o sea, si genéticamente somos varón o mujer, ese sexo genético nos corresponde esencialmente. Y en principio, y ahora sí pasamos un poquito a psicología, mientras que la evolución del aparato psíquico sea sin diversos gravísimos conflictos, esa sexualidad que somos nosotros esencialmente se debería manifestar en nuestra psiquis. A veces no sucede, sencillamente porque nuestra psiquis es muy complicada. Bien. Pero quiere decir que somos esencialmente corpóreos y al mismo tiempo esencialmente espirituales. ¿Está? O sea, somos personas esencialmente corpóreas que entendemos y amamos desde y a partir de nuestro cuerpo. ¿Está? Y por lo tanto, la sexualidad corresponde esencialmente a cada uno de nosotros. Disculpen si en alguno de mis artículos se me salta algún vocabulario filosófico un poquito más complejo, es una deformación profesional, pero donde aparezca la palabra ontología, fenomenología, trasládenla por esencialmente, ¿no? Lo que somos esencialmente, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a una chica, a un chico, ¿tener dos brazos te corresponde esencialmente? ¿Y qué va a decir? Sí, claro que me corresponde esencialmente. Soy ser humano, tengo dos brazos. Yo lo podría seguir
Dime, ¿tienes esencialmente dos brazos? ¿Tienes realmente dos brazos o sencillamente te autopercibes como teniendo dos brazos? ¿Podrías autopercibirte como teniendo ningún brazo o como teniendo 4 brazos? Sí, podría, pero en ese caso habría un error de percepción, ¿no? Y por supuesto que sí. Tengo que dar estos ejemplos para que se vea por dónde va la cuestión. No, es que esta cuestión de la ontología todavía la llevaste un poco más allá. En uno de tus debates que tuviste con otras personas que estuvieran de tu lado también era sobre el aborto. Y ahí dices esta frase: me parece que filosófica y psíquicamente el debate del aborto se da porque me parece que el ser humano tiende a no ver la realidad ontológica de la persona dentro Sí, del útero materno, es decir, sí, no ver a la esencia misma. sí, porque se confunde un determinado grado de desarrollo con lo que el ser humano esencialmente es. Entonces, algunos dicen, si una cosa puede verdaderamente hablar, razonar, entonces es ser humano. Por ejemplo, algunos respetarían mi derecho a la vida porque estoy hablando, razonando, entonces se frenan, ¿no? Pero yo, ¿de dónde salí? ¿Quién soy yo esencialmente? Yo salí del encuentro, ¿eh? Del espermatozoide de mi padre y del óvulo de mi madre. Y ahí comencé a formarme. Y por lo tanto, lo que está en desarrollo para hacer tal cosa es ya tal cosa. O sea, en cualquier etapa de desarrollo, comillas, humano, lo que se está formando como humano es un ser humano. Vuelvo a decirte, esto es bastante obvio, pero hay que aclararlo. Lo que se está formando como un pescado es un pescado. Lo que se está formando como un caballo es un caballo. No hay mayores misterios. Este es todo el argumento. Pero las personas no lo pueden ver porque, no sé, serán muy empíricas. No sé, hasta que no ven un niño, ¿no? De 2 días gritando, ¿no? Y llorando fuera del útero materno, no lo llaman niño. Yo creo que ahí sí hay un problema de percepción, ¿no? ¿Qué diferencia esencial hay entre un niño que tiene un día y el niño cuando 2 días antes de nacer? A ver, ¿cuál es la diferencia esencial? ¿Un tema de ubicación? Que antes estaba en el útero. O si está dentro del útero, forma parte del cuerpo de la madre, pero por supuesto que no. El cuerpo de la madre es una cosa, el del niño es otro porque el código genético es diferente. Es, es así de simple. Y sin embargo, muchos, incluso jóvenes católicos, que militan como católicos, están a favor de esta práctica y incluso la propicia, ¿no? Y salen a marchar a favor de esto. Y eso me hizo acordarme cuando leí una frase que comentaste en uno de tus artículos que a mí me mató de risa. Dice: mamá, hazme grande, que incoherente me hago yo solo. Es decir, la incoherencia de nuestra misma vida, el que no sabemos ser realmente lo que decimos creer. Sin embargo, permítame interrumpirte un Sí, ratito. sí, sí. En muchos jóvenes, lo que ocurre es que el estar a favor del aborto responde a una sensibilidad en la cual tienen gran parte de razón. Ellos lo que quieren es que las niñas jóvenes, y sobre todo que vienen de sectores más pobres, no mueran en clínicas abortistas ilegales. Eso es lo que quieren. Y querer eso está bien. El medio no es el correcto, pero si la preocupación es la vida y la salud de esas niñas, esa preocupación es correcta. Sencillamente lo que ocurre es que la solución para eso es otra. La solución para eso es que los cristianos y los no creyentes hagamos espontáneamente, fundemos espontáneamente clínicas e instituciones privadas donde recibamos a esas jóvenes, donde les demos todos los instrumentos psicológicos, emocionales, alimentación, cuidado, todo, porque están totalmente desvalidas, ¿no? De tal modo que la solución no sea el aborto, ¿está? Pero yo comprendo perfectamente que hay chicas y chicos cuya preocupación es qué pasa con esas niñas, y yo estoy diciendo, bueno, la solución es otra, pero la preocupación es válida. En ese sentido tenemos un punto de comprensión de qué es lo que ocurre, ¿no? Gabriel, muchas gracias. Te dejo los últimos
3, 4, 5 minutos con una pregunta y después un mensaje que tú le quieras dar a las personas que nos vayan a ver, a los jóvenes, adolescentes o a los adultos jóvenes. Y la pregunta con la que yo te quiero dejar y después el mensaje que tú quieras dar es, ¿cómo acercar a los adolescentes jóvenes y a los jóvenes adultos al tomismo, a Santo Tomás de Aquino? Porque tú eres tomista eminentemente, en todos tus artículos están infestados de Santo Tomás de Aquino y de alguna manera siempre sacas a relucir a Santo Tomás de Aquino, porque parece que estuviera fuera de moda o que fuera aburrido. Entonces, Sí, sí. ¿cómo hacer atractiva la filosofía en general y a Santo Tomás de Aquino en particular? Y la última pregunta, que va con esta, ¿sigue siendo vigente Santo Tomás de Aquino? Bueno, eh, tengo una manera de ir a esa pregunta que tal vez pueda responder a las dos cosas. A ver, yo les dejo a todas las personas que me escuchan y a todos y a los más jóvenes también la siguiente inquietud. Los que estamos formados en Santo Tomás de Aquino estamos absolutamente convencidos de que la fe es racional, de que hay una profunda racionalidad en el discurso de la fe católica. Lo que estoy diciendo es tan insólito que estoy seguro que muchos se están preguntando ¿cómo puede ser? Entonces, si verdaderamente si la reacción es ¿cómo Gabriel dice algo tan extraño? Está bien que surja la pregunta, es fascinante, porque solamente de la pregunta real puede surgir el interés en resolverla, ¿no? ¿Cómo puede ser la fe racional? Eso no quiere decir que sea una ciencia humana. Eso no quiere decir que la fe sea física o matemática o sociología o economía. No, la fe es dar razón de nuestra esperanza en Cristo. Dar razón de nuestra esperanza en Cristo. ¿Por qué tenemos fe desde el punto de vista de la razón que podemos dar? ¿No? Bien. Para entender esto, para entender lo que estoy diciendo, si les ha resultado insólito, la reacción no es, no, listo, nos vamos, no escuchamos porque esto nos parece insólito. No, la reacción debería ser, ¿hay algún autor cuya lectura comience a explicar con naturalidad esto? ¿Hay algún autor donde la razón y la fe vayan de la mano? Sí, lo hay. Es un modelo, no es el único, es un modelo de razón y fe. Es el autor por antonomasia, es aquel donde más se dio esto y se llama Santo Tomás de Aquino. Y esto que voy a decir ahora es todavía más desafiante. La pregunta es, ¿y qué manual o lectura nos recomiendas para introducirnos a Santo Tomás de Aquino? Y yo, como confío mucho en que cualquier persona con deseos de saber va a saber, porque el saber no surge de que eres un genio, muy inteligente, el saber surge de tu desesperación para saber, no uses ningún manual. Ve directamente a la Suma Teológica, fíjate en el índice y empieza a leer por donde quieres. No queda otra, no hay otro camino. Es más sencillo de lo que parece, porque las cosas no son fáciles o difíciles en sí mismas, es una cuestión de acostumbramiento. ¿Ok? Leer a Santo Tomás de Aquino es como aprender un lenguaje. Y una vez que el lenguaje está aprendido, se entiende. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por estas últimas palabras, porque si algo se escucha de manera común es, bueno, pues ¿quién lee Santo Tomás de Aquino? Es muy complicado, es muy complejo, pero bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? No, hay No. muchos colegas míos que lo han hecho complejo, pobre. No es culpa de mis colegas, no de Santo Tomás. Santo Tomás era un tipo muy sencillo. A ver, ¿cómo es la inteligencia humana capaz de entender algo sobre Dios? ¿No? Pregunta. Y luego dice, parece que no, por esto, ¿no? Y yo digo que sí, por esto, y se entiende, esto, aquello, no hay ningún misterio. En todo caso hay que ir incorporando un vocabulario, pero no necesitas, no necesitas física nuclear para entenderlo, no necesitas estar formado en altas matemáticas. Es muy llevadero el lenguaje.
Bueno, vas a decir, está en latín. Bueno, pero cabe reconocer que hay algunas traducciones que son más o menos buenas. ¿Okay? ¿Algún mensaje final que les quieras dar a las personas, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos jóvenes? Y sí, tengan la pasión para difundir las buenas ideas, ¿no? Tengan la pasión de tener una misión en este mundo, tengan la pasión de ser los futuros transformadores del mundo. Se puede, se hizo una vez, se puede hacer de vuelta, pero para eso hay que estudiar. Entonces la pasión para ser el transformador del mundo tiene que implicar la pasión para estudiar, para tener este periodo de formación. Yo les dejo a todos los que me escuchan mi propio email, me pueden escribir y yo puedo mandar todas las cosas que quieran, ¿ok? Es parte de mi misión, por eso lo hago, ¿no? Lo peor que les puede pasar, si me escriben un email, es que yo les diga, te respondo mañana, eso es todo. ¿Ok? Así gabrielmises@yahoo.com. Sí, También lo Mises vamos por a el dejar. autor. Sí, Gabriel. También lo vamos a dejar en la descripción del video de YouTube. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido un gran honor y un gran placer el platicar contigo. Gracias por tu tiempo, por tu sencillez y por tu disponibilidad. No, ha sido un gusto conocerte y quedo a tus órdenes. Gabriel, Dios te bendiga. Dios te bendiga y ahora permítame un saludo un poco más laical. Live long and prosper. Okay. De Star Trek. Muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao.